Bendiciones. Un placer saludarle por medio de esta vía a todas las personas que se están conectando y que van a escuchar este mensaje. Le habla la pastora Marenis. Estamos por aquí hoy para hablar bajo un tema llamado incubación. Y cuando oímos este término de incubación, quizás a usted le puede llegar muchas cosas a la mente. Le puede llegar lo que es la palabra, lo que es fecundar un niño, le puede llegar lo que es el área de la fecundación animal. Pero si nos vamos al diccionario, nosotros podemos encontrar que para hablar de incubación, que es una palabra compuesta con un verbo y una palabra normal, debemos de saber lo que significa la palabra incubar. Si vamos al diccionario podemos ver que incubar es mantener a temperatura de calor los huevos puestos por un animal en su medio natural. Si nos vamos a nivel de madre, incubar es mantener el niño en su estado natural y en su estado físico. Cuando vemos otra definición de lo que es incubar, podemos encontrar que también incubar es poner a prueba un parásito o una infección para ver el resultado de una enfermedad, cosa que me sorprendió bastante, porque también las enfermedades y los parásitos insertados también son provocados bajo una incubación. Entonces yo dije, bueno, pero si la palabra incubar viene acompañado de un verbo, es necesario saber qué significa la palabra acción. Todos aquellos que estudiamos en el área de bachiller, de la primaria, podemos recordar que la palabra acción se usa para acompañar una palabra que necesita tener efecto de una acción. La palabra acción significa alterar, provocar, poner en función la acción de una palabra o la ejecución de un verbo. Por eso es que entonces cuando unimos la palabra incubar con la palabra acción, podemos ver que tenemos una acción inmediata de lo que es preservar, lo que se quiere ver a futuro que aún no ha sido procesado completamente. Es algo como que si se quisiera salir del tiempo, como si quisiera procrearse antes del lugar, como que la persona que está esperando ver esa transformación tiene un tiempo determinado, con un proceso y una acción determinada. Entonces, por eso es que yo quiero basar antes de todo lo que es este tema en lo que es 1 Corintios capítulo 2, su verso 14, y les leo. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las pueden entender. Oiga lo que dice Pablo en este versículo: para lo que nosotros pensamos que es algo natural, es locura. ¿Y qué tiene que ver la palabra locura y la parte espiritual con lo que es la incubación? Y me voy a detener aquí. Sucede que cuando nosotros estamos trabajando el mundo espiritual y estamos trabajando lo que queremos ver en nuestras vidas, necesitamos tener una incubación al mundo que no se ve. Necesitamos empezar a creer en las cosas que no son posibles y que las queremos ver visibles en el mundo natural. Es decir, que Pablo dice, para las personas que no pueden entender esto, es locura. ¿Por qué Pablo dice que es locura? Porque es imposible que en nuestra mente natural usted pueda concebir algo que usted no está viendo. Es imposible que usted pueda incubar mentalmente aquellos diseños que Dios le entregó. Entonces, cuando usted hace una combinación de la palabra que Pablo dice en 1 Corintios y hace una combinación del verbo incubación, usted se va a encontrar que simplemente incubar es el tiempo que transcurre para formarse algo. Entonces, la combinación de las dos palabras de incubar y el verbo sion simplemente se limita en el tiempo que debe transcurrir la formación de algo. Entonces ahí es que lo vamos a mezclar con 1 Corintios, cuando Pablo dice que para lo que la gente cree que no es
normal para nosotros, es algo normal. La gente entenderá que la visión de lo que tú estás incubando en el mundo espiritual es una locura. Por eso no todo el mundo podrá entender lo que tú estás mirando del otro lado que no se ve. No todo el mundo podrá entender que lo que tú estás incubando en el mundo espiritual se te fue entregado desde la eternidad. Hay un patrón de vida que Dios te mostró que va a suceder, y que para que eso suceda en tu vida, tú tienes que hacer un tiempo de transformación, o sea, una incubación. Y esto me lleva a pensar, las madres, cuando empiezan el proceso de lo que es la transformación de procrear un hijo, todo conlleva un tiempo. A veces hay mujeres y hombres que al tener una relación sexual y llegar a un coito en matrimonio, inmediatamente puede surgir el proceso de fecundación. Es decir, que en ellos no hay ningún tipo de problema, pero hay otras parejas que cuando empiezan el proceso de fecundación le lleva tiempo poder concebir ese niño o esa niña deseada. ¿Qué sucede? Que para ellos poder ver lo que no se ve, que es una transformación de un feto o de unos espermatozoides normal a una realidad, que es un niño, una niña, una persona, ellos tienen que esperar un tiempo, el tiempo que se lleve el procesamiento de formación de los órganos de ese niño. ¿Qué sucede? Que en ese transcurso del tiempo, la incubación, que es el método que tienen las mujeres para llevar a bordo ese niño o ese feto en el momento, es lo que va a transcurrir, es lo que va a provocar que se empiecen a madurar los diferentes órganos que necesita ese feto para poder usted verle la cara. En ese momento usted no está viendo nada. Usted simplemente se está basando en la emoción que siente una madre cuando sabe que va a concebir el fruto de algo que desea. ¿Y qué sucede? Que en ese tiempo usted no ve. Ahora mismo, si nos vamos a la tecnología, todo ha avanzado mucho, ha avanzado tanto que antes usted tenía que esperar 9 meses completos, 40 semanas, 38 semanas, dependiendo de la maduración o de la gestación de la madre, para usted poder ver aquello que no se podía ver. Pero ahora, naturalmente han nacido personas con la capacidad. Dios le ha dado la inteligencia al hombre de poder inventar y de crear maquinarias que usted puede ver su hijo antes de tiempo. Eso le permite a usted tener fe de que lo que usted va a recibir es certero. Pero ¿qué pasa con aquellas cosas que son locuras? Aquellas cosas que están incubadas simplemente en nuestros sueños, aquellas cosas que nosotros queremos percibir porque tenemos fe que Dios nos lo ha prometido, o porque de alguna manera usted ha tenido el sentir, que nosotros le decimos Espíritu Santo, fue depositado en nosotros algo que vamos a ver concretizar, ya sea a corto plazo, ya sea a largo plazo. Esa es la manera que nosotros nos gestamos, es la manera que nosotros provocamos que lo que Dios va a hacer en nuestra vida impacte nuestra mente. Entonces, ¿qué sucede? En ese tiempo que usted no está viendo nada, usted necesita tener transformaciones, usted necesita tener el tiempo correcto para ver lo que Dios dijo. Eso mismo pasa en un momento de incubación. En ese momento donde usted empieza a incubar, donde el niño se empieza a procesar, pueden suceder muchas cosas. Todo lo que usted va a emprender en la vida, aunque parezca normal, necesita riesgo. ¿Qué sucede? Que el riesgo es lo que te va a permitir mantener el cuidado necesario, que necesita eso que usted quiere ver. Entonces, el proceso de incubación surge cuando de repente sucede algo que no estábamos esperando. Yo sé que usted
ahora mismo puede estar pensando en algo que usted quería percibir, pero que de repente usted entendió como que no dio resultado. Todo lo que Dios te promete, todo lo que Dios dijo que va a hacer en tu vida, aunque tú entiendes que está abortando el proceso de lo que Dios dijo, no te desesperes. Dile al Espíritu Santo de Dios que entre a incubación aquellos sueños y aquellas cosas que Él te prometió. Algo que me sorprende de lo que Dios hace, que une la naturaleza de lo que nosotros pensamos que puede suceder en el mundo físico con lo que sucede en el mundo espiritual. Fíjese que este método de incubación surge a causa de niños, animales, o este mismo modelo de parásitos e enfermedades que se hacen mediante a este aparato que es la incubadora. Surge para poder madurar rápidamente, para nosotros poder acelerar el propósito que Dios dijo que iba a suceder en nosotros. ¿Y qué sucede? El hombre entendió que si de repente usted quería tener un hijo y ese hijo no cumplió las semanas correctas que debe de tener en un embarazo, entonces necesitaba provocar que una máquina, ¿verdad?, pueda tener lo necesario para que eso que usted concebió durante 7, 8 meses, a lo mejor simplemente le faltaban 2 semanas, usted no lo perdiera a totalidad. Entonces él entendió que para eso necesitaba crear un aparato que pueda tener las facultades necesarias para poder llevar a cabo eso. Y de ahí nace la incubadora. Fíjese que la incubadora es algo que preserva. Es algo que tiene el fin de desarrollar y de llevar a la cabalidad lo que se propuso que estuviera completo. Pero hay cosas que nosotros en el mundo espiritual amarramos a lo que es la incubadora. Cuando usted tiene un sueño, por eso es que Pablo dice que las cosas espirituales de Dios para otros son locuras. ¿Usted sabe por qué Pablo se refería a que las cosas para otros son locuras? Porque usted no está viendo absolutamente nada. Usted simplemente tiene un sueño y está luchando para que ese sueño se forme dentro de usted. Y en esa formación es que suceden los cambios en nuestras vidas. En esa formación es que usted empieza a ver cómo los obstáculos y cómo las pruebas empiezan a provocar que lo que usted gestó en usted sufra un proceso de aborto. Entonces Dios te dice, yo tengo incubadoras en los reinos celestiales que procesan lo que tú soñaste para que tú puedas ver en el mundo natural la evidencia de lo que Dios dijo que iba a suceder. Por eso es que Pablo dice, es locura. Claro que es locura, porque ¿cómo vamos a poder entender que algo que simplemente nuestra mente materializó, nuestra mente pensó, tú soñaste en un momento que quizás para muchas personas dicen que te acostaste con hambre, muchos dirán que es un sueño que está absolutamente fuera de lo normal, fuera de lo que tú puedes alcanzar? Otros van a tomar tu condición económica y van a tomar tu posición, tu estabilidad, para poder ellos juzgar si tú tienes la capacidad de recibir eso que tú estás soñando. Por eso es que muchas personas cuando predican, muchos grandes predicadores dicen que los sueños no se cuentan. Otros se basan bajo la historia de José, que José contó sus sueños, y sus sueños en ciertas maneras querían ser mutilados por sus hermanos, querían irrumpir el proceso de sus sueños. Entonces, ¿qué sucede? Porque la gente te va a medir de acuerdo a lo que ve, no a la capacidad de lo que Dios te formó. Ese es el detalle. Solamente tú puedes saber la necesidad de volver en ti aquello que Dios destinó. Entonces hay algo que me llama mucho la atención y quiero traerlo como referencia para usted poder incubar aquellas cosas que Dios dijo de usted. Lo vemos en el mundo natural, en la fecundación de los hijos, de los animales, de aquellas cosas que quieren salir antes de tiempo. Usted necesita saber 3 cosas que opera una incubación. Mire, lo primero es la temperatura. Hay algo que se necesita saber para usted
correctamente ubicar una incubadora, y es que la temperatura tenga necesariamente el calor que se necesita para que eso se termine de formar. Ahí es donde Pablo dice, esto es locura. ¿Por qué es locura? Porque los niveles espirituales que tú alcanzas en el mundo que tú no puedes ver, son aquellos que solamente van a ser evidenciados aquellas personas que puedan entender lo mismo que tú entiendes. Entonces, ese nivel de calor necesitan personas que estén en el mismo nivel de caloramiento, en el mismo nivel de función, en el mismo nivel de revelación, en el mismo nivel que pueda correr juntamente contigo para poder entender lo que realmente se necesita para madurar algo que tú viste donde nadie veía. El punto número 2 es la presión. Es la fuerza que se necesita para ingresar la impulsión. Es decir, la incubadora está llena de algunos hoyitos y algunas superficies que van a impulsar y van a extraer el calor que se le va a proporcionar a través de la temperatura. Entonces, esta presión es lo que va a medir la fuerza. Si no está la fuerza necesaria para poder ejecutar lo que tú quieres ver, entonces no va a tener el proceso de calor que necesita ese niño o que necesita esa enfermedad que se está incubando. Por eso es que dice, me gusta mucho lo que dice Pablo, dice, es que las personas no pueden entender porque no tienen el discernimiento espiritual. Eso es lo que pasa cuando tú decides avanzar en contra de lo que Dios te dijo. Las personas no van a entender, la presión no se va a aguantar porque no tienen la capacidad ni el cable suficiente para poder correr al nivel de la visión que tú estás mirando. Entonces, punto número 3, y estoy casi terminando de lo que es este tema de la incubación, es la circulación del aire. La circulación del aire, y yo lo quiero amarrar con lo que dice Eclesiastés 10, capítulo 20, que dice que los pensamientos, aún nuestros pensamientos están amarrados en la cámara secreta del rey. Es decir, que aún ese respiro que la gente entiende que ya se te fue, que no queda en tu vida, que no se está procesando lo que Dios dijo, es lo que se necesita. Por eso es que las incubadoras tienen pequeños orificios que impulsan el aire, lo impulsan a presión, pero también lo sacan a la misma velocidad de la presión que se impulsó. Esto es lo que va a hacer que el calor entre y salga, y entonces se vea afectado la maduración que necesita el feto en el momento, si es a través de un niño, el animal o el parásito que se está fecundando. ¿Qué te quiero decir con eso? Por eso es que Pablo es un hombre de admirar en la Biblia, porque cuando él dice que las personas no van a entender el nivel de locura que tú puedes poseer cuando quieres algo, cuando quieres alcanzar la visión que Dios te entregó, es porque Él entiende que no todo el mundo va a correr con la presión que tú corres. No todo el mundo va a tener el calor, la chispa de caminar con lo que Dios te entregó. Y no todo el mundo va a tener el pulmón abierto para poder soplar y poder sacar el aire que tú necesitas para ver lo que Dios dijo de ti. Así que yo te quiero invitar a que si tus sueños tú pensaste que se abortó, a que si tú pensaste que lo que Dios dijo de ti no se va a poner en función, corre, avanza a la incubadora que Dios tiene preparado para nuestros sueños. Aquella incubación que Dios determinó desde lo invisible, que tú lo ibas a lograr. No te detenga por la multitud, no te detenga por las personas que entienden que tú no tienes la capacidad. Recuerda que Pablo dice que esto es espiritual. No todo el mundo va a tener el discernimiento correcto para poder percibir. La palabra percibir es ver desde lejos, es poder diferenciar cuando algo está bien o algo está mal. Por eso es que hay personas que necesitan de esto, de este aparatico que se llama lente. ¿Por qué? Porque los lentes te permiten, cuando tu visión está escasa, poder extender, poder expandir el discernimiento. Por eso Pablo dice, tranquilo, aún dentro del mismo evangelio van a haber personas que van a pensar
que tu proceso o lo que tú estás viviendo es una locura, porque no entienden que Dios te tiene en un momento de incubación. Es un momento donde Dios, para poder lanzarte, debe de terminar, de madurar y de darte el calor necesario que tú necesitas para avanzar en el mundo espiritual. Hay niveles espirituales que te están esperando, simplemente te están acalorando, te están procesando en el aire, te están poniendo la presión correcta que tú necesitas para poder dar al 100% el fruto de lo que Dios dijo de ti. ¿Qué sucede? Quiero terminar con esto. Que muchas veces usted va a entender que todo se perdió. Eso le pasa a los grandes científicos cuando comienzan a experimentar un proceso de parásito o de enfermedad en una incubación. El parásito muchas veces parece que ha muerto, pero simplemente está tomando el calor y el aire necesario para poder ver la evidencia de lo que se va a producir. ¿Y qué tiene que ver la enfermedad con los procesos que nosotros estamos viviendo y con lo que nosotros queremos alcanzar? No solamente en el mundo natural, también en aquel mundo invisible. Lo que pasa es que hay personas que no se dejan entrar al proceso de incubación y su vida está tan enferma que antes de ser procesado y antes de ser evaluado con lo que Dios dijo, ellos mismos deciden salirse de la incubación. Yo te quiero aconsejar hoy que no te salgas, que no importa que la gente entienda que tú no estás maduro, y no importa que la gente no pueda entender tu proceso de incubación. En ese momento muchas personas te van a vociferar: salte de ahí, el calor es muy fuerte, salte de ahí, la presión es abundante, salte de ahí, el aire te va a dar tanto en los pulmones que se te va a reventar. Déjame decirte que cuando Dios manda, Él respalda, que cuando Él da un sueño, Él lo hace evidente, que cuando Él da una palabra, Él tiene las incubaciones correctas para que tu vida se pueda ver transformada. Hoy, en este día, y a ti que me escucha, quiero que te quedes con esta palabra. Las cosas que para las personas parezcan locura, para ti debe ser el sueño de Dios hecho realidad en tu vida y poniendo en evidencia lo que Dios dijo de ti desde la eternidad. Dios te bendiga, Dios te guarde.